Contraportada. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, así lo marca el reloj de Contraportada, como decimos usted y yo, 20 para las 7. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro, qué gusto saludarle, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Nunca una jornada con tantos narcobloqueos y vandalismo generado por un cártel del crimen organizado en la historia de México, como sucedió viernes y sábado en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato. Cuéntenos, ¿qué le parece, maestro? Sí, Carlos, yo creo que a pesar de los intentos gubernamentales de decirnos que en materia de seguridad vamos bien, de los alegatos que se repiten desde altas esferas de gobierno, de que vamos ganando la guerra contra la delincuencia, pues la verdad es que la realidad se impone y la realidad constituye una forma de desmentir estas cuentas alegres. Hace apenas unos meses el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presumía que nuestro país estaba en los mejores niveles de seguridad de los últimos años, pero la verdad es que más allá inclusive de estos hechos gravísimos de el 1 y el 2 de mayo, estas historias de horror se multiplican y en la medida en que esto ocurre en distintas entidades de la República, la legitimidad de los poderes constitucionales se va encogiendo porque ¿qué razón de ser tiene un gobierno que no es capaz de promover el bienestar de la gente ni de darle seguridad, si esa es la razón de ser del Estado? Y cuando un Estado no puede garantizarlo, desde luego que sufre en su credibilidad, en su legitimidad, y ya son muchos años, Carlos, en donde en casi toda la geografía del país la gente común padece asesinatos, secuestros, tiroteos, bloqueos, extorsiones, robos a mano armada y a los domicilios, y en fechas más recientes el desparpajo de los criminales es tal que con frecuencia actúan a la luz del día y muchas veces bajo la protección de la propia policía. Por eso creo que lo que prevalece a nivel de la sociedad es una sensación de miedo y de indefensión, y quienes ocupan posiciones de gobierno se niegan a gobernar, es decir, lo que les caracteriza es, en unos casos, la inacción, en otros la complicidad, en otros la ineptitud, y estoy pensando en primer lugar en las autoridades municipales, en segundo lugar en los gobernadores y en tercer lugar en los funcionarios federales, que siguen destilando frivolidad, que siguen exhibiendo los excesos de ricos nuevos, que acuden a actos de relumbrón que no le importan a nadie, pero en donde reciben los aplausos de sus comparsas, que siguen distrayendo recursos que serían indispensables para promover el crecimiento económico, el desarrollo, y los distraen en la promoción de su imagen personal, o como en los casos de los gobernadores de Nuevo León o de Jalisco, le confían parcelas de poder a sus papás que manejan los negocios y que manejan mucha de la actividad política. Y entonces todo esto es muy desesperante porque no son fenómenos nuevos. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, hay que recordar que hace más de 30 años se hizo presente lo que se conoció como el Cártel de Guadalajara, bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo, que era, digamos, el personaje, el padrino, y que tenía como colaboradores importantes a Ernesto Fonseca, Don Neto, y a un joven impetuoso entonces que era Rafael Caro Quintero, sinaloense responsable del secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, que por esos años, antes de su detención, exhibía en Guadalajara su riqueza y su noviazgo con una jovencita de una de las familias políticamente más prominentes de la entidad. Así que estamos hablando de fenómenos que se fueron enquistando desde hace cuando menos 30 años, y todo esto ante la simulación, el silencio de los presidentes municipales, de los gobernadores que se fueron sucediendo, y entonces pues ahora lo que tenemos es este cártel de Jalisco Nueva Generación que parece haber encontrado una especie de gozo perverso
enfrentando en unos casos, pero sobre todo emboscando a soldados y a policías con todas las ventajas, con toda la alevosía, porque por un lado disponen de armamento sofisticado y potente, conocen el terreno de las operaciones y sobre todo tienen a su favor el factor sorpresa y disponen de la complicidad o de la inacción de autoridades locales que inclusive deben ser sus informantes, porque llama la atención que prácticamente en las horas previas a que se instaurara este operativo Jalisco ya estaban realizando estas operaciones. Y creo que son varios los mensajes que envían con sus bloqueos. Nos dicen que han logrado reclutar a pequeños ejércitos. Alguien calculaba que serían unos 500 los que operaron finalmente estos bloqueos en 39 puntos distintos. Y también es una actitud de enorme desafío a las fuerzas federales que les anuncian la Operación Jalisco y ellos parecen responderles, pues aquí los esperamos. Entonces yo creo, Carlos, que habiendo pasado tantos años de posturas gubernamentales, de planes estratégicos, de líneas de acción, cuando menos desde los días de Miguel de la Madrid, cuando uno revisa la postura gubernamental de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Fox, en fin, los presidentes que han gobernado al país a lo largo de todos estos años, encontramos la repetición de las mismas estrategias. La principal, el descabezamiento de los cárteles de la droga. Y yo me pregunto si no llegó ya el tiempo de darse cuenta de que esa estrategia es una estrategia fallida, y no solo eso, que en la medida en que se ha descabezado a los cárteles, lo que se ha producido es el ascenso de sicarios de mandos medios más violentos y sobre todo el hecho de que ya no se preocupen tanto por el trasiego de la droga, sino por una infinidad de negocios alrededor que lastiman a la sociedad. Entonces, pues ojalá que estos hechos y lo que está ocurriendo en Tamaulipas y en Guerrero y en Veracruz y en tantas entidades obliguen al gobierno a revisar su estrategia y a pensar en nuevas fórmulas. De lo contrario, la situación seguirá siendo agobiante para millones de mexicanos. Muy bien. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, un abrazo. Son las 6 de la tarde con 48 minutos.